Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Monopoly Channel, el canal oficial de cómo jugar Monopolio y Sociedad de Caballeros. Bueno, en el episodio de hoy les traemos los mejores libros de economía que todo el mundo debería leer. Este yo creo que es uno de los episodios más pedidos en el canal desde que subimos un último video en días anteriores de 5 libros que todo el mundo debería leer. Nos hicieron muchas sugerencias de que siguiéramos con este tipo de contenido, haciendo nuestro top 5 de libros de economía, de bienes raíces, de autoayuda. Entonces nos pareció bastante pertinente empezar como con esta serie de videos. Esperamos que les guste mucho. Si tienen alguna sugerencia, recuerden dejarla en los comentarios y empecemos. Bueno, antes de empezar con las recomendaciones de los libros, cabe aclarar que el orden en el que los vamos a mencionar no tiene nada que ver con la importancia o el gusto de los libros. Más bien los quisimos organizar por fecha de creación o de lanzamiento del libro, para que ustedes diferencien entre un libro clásico y un libro moderno. Ahora sí, empecemos. Bueno, el primer libro que les queremos recomendar se llama La riqueza de las naciones. Fue escrito por Adam Smith en 1776. Como pueden ver, es un libro clásico. Es una de las obras claves de la economía moderna. En ella, el autor, Smith, nos va a hablar un poco de economía, de comercio, de política, de divisas, tipos de interés, salarios, precios del mercado, etc. También nos va a hablar un poco acerca del peligro del excesivo endeudamiento. También el autor trata en el libro un poco de derecho, de filosofía y de moral. Muchas personas definen esta obra como la Biblia de la economía moderna. Y es por eso que Adam Smith, su autor, es considerado el padre de esta ciencia. A lo largo del libro, Smith sienta las bases del liberalismo económico. Explica, por ejemplo, cómo la riqueza de un país es generada a través del trabajo. Él defiende el sistema de libre mercado junto con la famosa idea de la mano invisible. Para los que ya se lo han leído o para los que apenas se lo van a leer por esta recomendación, les voy a dar como un adelanto de lo que es la mano invisible. Es básicamente la representación de cómo la ley de la oferta y la demanda benefician a la sociedad de una manera indirecta. Entonces, si ustedes quieren empezar a entender un poco de economía, de cómo funciona la economía, cómo funcionan los mercados, etcétera, les recomiendo mucho este libro. Aunque es un clásico, pues que ya fue escrito hace muchos años, todavía sigue siendo muy útil en la actualidad. Nuestra segunda recomendación también es un clásico, es El Capital, escrito por Karl Marx en 1867. Es un libro que hace unos 150 años se publicó su primer volumen y la verdad es uno de los libros más influyentes de la historia y su importancia se ha manifestado hasta la actualidad. En el momento de la publicación, la verdad este libro no fue considerado o no le fue considerado su verdadera importancia y nunca iban a imaginar que este libro iba a significar tanto para la economía. Les tengo que decir la verdad, es un libro un poco difícil de leer, pues porque ya fue escrito hace muchos años, pero en realidad es un libro muy bueno. Es un libro que hay que leerlo con un poco de paciencia, porque tiene pues como algunas palabras que no son tan amenas para nosotros o que no las usamos como en la cotidianidad, pero es un libro excelente. El autor básicamente intenta analizar el mecanismo de una economía capitalista con los conceptos de la economía política, cómo el trabajador vende su trabajo al capitalista y recibe un salario. Nos explica la diferencia entre el valor de lo que se ha creado y su recompensa, cómo el capitalista trata de mantener los salarios lo más bajo posible
para maximizar la plusvalía, y cómo yo creo que la enseñanza más o la conclusión más clara que nos deja el libro es cómo la explotación de los trabajadores será tan intolerable que algún día los trabajadores se van a rebelar y van a derrocar al capitalismo. Es un libro muy bueno también si quieren empezar en este mundo como de estudiar un poco más acerca de la economía y cómo la economía va cambiando acerca de los años. Entonces, esta pues es nuestra segunda recomendación. El tercer libro que les queremos recomendar acerca de economía se llama Freakonomics. Este libro en realidad me gusta bastante y esas recomendaciones no son como las clásicas que todo el mundo les va a dar acerca de un libro de que les explican qué es la economía, qué es el dinero, qué es el interés, no sé qué. Eso no es lo que queremos con estas recomendaciones. Este libro es uno de los que más me gustan porque me parece en realidad un libro muy curioso. Cuando apenas lo iba a leer, pues miré la contraportada y me pareció muy interesante porque consistía en un libro que explica curiosidades del día a día desde un enfoque económico, utilizando las herramientas econométricas. La verdad de que pues después de que lo leí, todavía no me es posible dar una simple definición de qué trata y en qué temática etiquetarlo. Pues realmente yo lo definiría como un libro que explica cosas de la vida cotidiana a partir de analizar muchos datos y muchos comportamientos que lo relacionan directamente con la economía. Es muy curioso porque en algunos capítulos del libro no hablan nada relacionado con la economía, pero sí de temas sociales muy interesantes que lo relacionan pues directamente. Este libro está escrito por un periodista del New York Times, Dubner, y un economista de la Universidad de Chicago, Levitt. El libro está dividido en 6 capítulos independientes, los cuales no tienen relación entre ellos. Cada uno trata un tema completamente diferente desde una perspectiva completamente diferente y muy didáctica. Toda la información y los datos están sacados a partir de investigaciones que ellos hacían o de otros investigadores. Ellos siempre se plantean como una pregunta o una cuestión de la realidad y después de esas preguntas o a partir de esas preguntas o hipótesis empiezan a analizar tanto la realidad como los datos disponibles para poder llegar a su propia conclusión. De los 6 capítulos todos tienen curiosidades y líneas muy interesantes. Por ejemplo, ellos analizan pues algo que me llamó mucho la atención es sobre los posibles efectos de poner un nombre u otro a un bebé en su futuro personal y profesional. Entonces, si me entienden, son como cosas que pasan en la actualidad, pero ellos siempre le sacan como una relación con la economía. Este libro ha recibido diferentes tipos de críticas por partes de lectores y académicos. Unos dicen que es una obra más de tipo social o de relatos que de economía. Pero mi recomendación definitivamente es que ustedes lo lean con la mente muy abierta, sin prejuicios, con ganas de aprender y luego cada uno pues hará su propia crítica. Bueno, otra recomendación que les traemos es, yo creo que este es un libro un poco conocido porque también tiene una película, se llama La Gran Apuesta. Este libro fue escrito en el 2010 por Michael Lewis. Y este libro trata acerca de una historia increíble pero cierta. La Gran Apuesta nos narra cómo unos cuantos inversionistas y analistas se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo antes del colapso económico que sucedió en Estados Unidos en el 2008 y cómo le sacaron provecho a esta situación. Muchos de ustedes saben que a finales del 2005-2006 el sistema financiero de los Estados Unidos
comenzó a tener muchos problemas. En el 2008 el precio de la vivienda había caído de una forma generalizada en todo el país y ya habían comenzado las ejecuciones hipotecarias por impago. Eso conllevó a la llamada crisis de las hipotecas subprime, un tipo especial de hipoteca que se concedió a clientes con escasa solvencia y por tanto con un alto nivel de riesgo de impago. Esta crisis pues, repercutió gravemente en el sistema financiero estadounidense y lo que originó fue una caída repentina en los mercados de valores, provocando así una crisis financiera mundial en el 2008. Entonces lo que nos muestra este libro fue como unos cuantos personajes entendieron las dimensiones de la crisis que se avecinaba, por lo que buscaron una manera de sacarle partido e increíblemente lo consiguieron. ¿Cómo lo consiguieron? Pues haciendo una gran apuesta. Bueno, este libro es excelente, se lo recomiendo muchísimo. Como les dije, también tiene una película que creo que está en esas plataformas pues, de series y películas, también por si la desean ver. Bueno, la siguiente recomendación se llama Repensar la pobreza o Poor Economics. Este libro fue escrito en el 2011 por dos economistas, Esther Duflo y Abid Banerjee, ganadores del Premio Nobel de Economía en el 2019. Y este libro básicamente nos cambiará nuestra manera de pensar y de ver la pobreza y lo que debemos hacer para aliviarla. Nos va a explicar cómo se vive con menos de $1 al día, por qué los microcréditos resultan útiles pero no son el milagro que algunos esperaban, por qué los pobres dejan pasar las campañas de vacunación gratuita pero pagan por medicinas que a menudo no necesitan, y por qué sus hijos pueden ir a la escuela año tras año pero no aprenden nada. Repensar la pobreza supone un revolucionario giro en el modo de abordar la lucha global contra la pobreza. Sus autores, pues dos reconocidos economistas del MIT, han acudido directamente a los protagonistas para comprender cómo funciona de verdad la economía de los pobres. Ellos fueron a las ciudades y a los pueblos de los países más pobres del mundo. Literalmente se internaron por semanas con estas personas para ver cómo vivían, qué comían, cuáles fueron sus motivaciones, cuáles son sus aspiraciones, absolutamente todo para entender cómo funciona esa otra parte pues de las ciudades y el mundo. Y los resultados de sus observaciones contradicen muchas de nuestras creencias más arraigadas. Ese en realidad es uno de mis mayores recomendados porque pues, nos muestra otro aspecto de la vida que muchos no conocemos. Entonces se los recomiendo totalmente. Bueno, el penúltimo recomendado se llama ¿Por qué fracasan los países? Fue un libro escrito en el 2012. Fue un trabajo de los profesores Robinson y Acemoglu en el que demuestran con muy buena información por qué unos países son muy prósperos gracias a contar con instituciones democráticas que procuran pues el bienestar general de las naciones, mientras que otros, los más atrasados, quedan en manos de élites políticas que solo pretenden su propia satisfacción. Ellos nos demuestran literalmente por qué algunos países son ricos y otros son pobres. La riqueza de las naciones, según pues este libro, no depende ni de la geografía, ni de la cultura, ni de la genética, sino más bien que depende de sus instituciones y del nivel de participación que éstas permiten. Ellos nos muestran todo esto a partir de ejemplos reales, de países reales y ciudades reales. Entonces también es uno de mis recomendados porque nos hace entender la economía de una manera diferente, con ejemplos reales, de mano de investigaciones, de datos. Esos son los libros que a nosotros nos gustan, que nos muestren ejemplos reales cómo funciona la economía en la actualidad. Entonces espero que se lo lean.
Bueno, y ya nuestro último recomendado, el número 7, es yo creo que uno de los libros que es muy conocido en el medio. Se llama Keynes versus Hayek, el choque que definió la economía moderna. Fue escrito por Nicholas Watsop en el 2013. Este libro básicamente se centra en una de las principales preguntas de la economía, y es hasta qué punto deben los gobiernos intervenir, y los nombres de Keynes y Hayek sugieren posiciones totalmente opuestas en este debate. Watsop recupera las doctrinas de estos dos grandes economistas y analiza cómo discreparían si estuvieran vivos sobre la crisis actual y sobre lo que estamos viviendo pues actualmente en las naciones. Keynes, el economista de Cambridge, argumentaba que el Estado tenía el deber de invertir en gasto público para así reactivar la economía. Contrariamente, el economista de la escuela austriaca, Hayek, consideraba que esa solución sería inútil e incluso muy peligrosa. Entonces, este libro recupera pues como las doctrinas y los pensamientos de estos dos grandes economistas y analiza sobre la gran crisis que nos afecta en estos momentos, ellos cómo la verían. Bueno, ya con esto finalizamos las recomendaciones. No me voy sin antes recomendarles nuestros libros. Tenemos 5 libros. Tenemos el libro de ingresos pasivos, cómo ganar $50,000 en redes sociales, 4 casas verdes, un hotel rojo y cómo jugar Monopolio en el mundo real, que son nuestros libros bestsellers, que son acerca de bienes raíces, cómo volverse un empresario también. Y recuerden que tenemos diferentes combos, se los voy a dejar en la caja de descripción para que aprovechen las ofertas que tenemos. Recuerden que nuestros libros pues son únicos en el mercado y pues son de nuestra autoría exclusiva. Entonces les voy a dejar toda la información en la caja de descripción. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden darle like, compartirlo con tus conocidos, comentar, darnos nuevas sugerencias y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.